Hola, bienvenido a nuestro estudio de la Biblia. Nosotros no podemos vivir sin esperanza. Hebreos 6, 11 a 20. Durante los últimos días he leído y escuchado muchas historias tristes sobre personas que se suicidaron debido a COVID-19. Kian Southway, de 15 años, fue encontrado muerto en su casa en Ronda, Gales del Sur, el 31 de marzo. La madre, Jolene, comparte que su hijo insinuó hace unos días que se sentía aislado del mundo debido a que lo mantuvieron en el interior durante el cierre de emergencia por coronavirus. El bloque durante solo unos días fue la razón del suicidio de Kian. No podía haber un futuro brillante, así que se quitó la vida, sin esperanza. La doctora Lorna Breen, de 49 años, doctora en el Hospital Allen de la ciudad de Nueva York, murió de lesiones autoinfligidas el 28 de abril. Su padre, el doctor Philip Breen, dijo: ella trató de hacer su trabajo y la mató. Estrés y devastación, una pérdida de esperanza. La pérdida de la esperanza no es nueva. Siempre ha existido. ¿Cómo puede la gente no tener esperanza? ¿Por qué sus vidas son tan desesperadas? Veamos ahora el capítulo 6 de Hebreos. El libro de Hebreos fue escrito a cristianos judíos en Jerusalén durante un tiempo de enjuiciamiento severo en la segunda mitad del siglo I. Fue escrito para ellos como un estímulo. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? Tal vez fue un asociado del apóstol Pablo. Es poco probable que Pablo lo haya escrito porque no tiene su introducción el primer verso, como todas las cartas paulinas. Los versículos 1 al 10 de Hebreos 6 son referencias a lo que los creyentes ya saben y no se les tiene que repetir. También hay un comentario de aquellos que se alejaron de Dios y rechazaron al Señor Jesucristo no pueden regresar a la comunidad. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. El versículo 11 es un recordatorio de amarse unos a otros, como Jesús enseñó. Ese amor nos ayudará a aguantar hasta el final. La fe es nuestra razón de esperanza. Cuando nos amamos, estamos siguiendo a Jesús y nos alentaremos mutuamente para aumentar nuestra esperanza y no perderla. Versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En el versículo 12 vemos que la opacidad y la indiferencia son las razones
para perder la esperanza. Cuando cuando nos animamos unos a otros, no enfocaremos en creyentes fieles y nuestra fe y resistencia aumentarán. Versos 13 al 15. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. En los versículos 13 al 15, vemos que Dios le dijo a Abraham, como soy Dios, el Altísimo y Todopoderoso, te juraré por mi propio nombre la promesa más alta. Ciertamente te bendeciré y multiplicaré a tus descendientes más allá del número. Y Abraham tuvo fe que le permitió tener la esperanza de que sabía a que se haría realidad. Y esperó pacientemente. La promesa de Dios se hizo realidad. Todas las promesas de Dios se hacen realidad. Debemos ser pacientes y tener fe. ¿Y cómo se fortalece nuestra fe? Debemos leer la Biblia, animarnos unos a otros. Eso creará más paciencia y confianza en que nuestra esperanza se hará realidad. Nuestra esperanza está en Jesucristo y no nos fallará. Nuestra esperanza es 100% segura. Versos 16 al 18. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En los versos 16 al 18, vemos otro consejo que la gente no debe jurar. Encontramos en Mateo 23, versículos 16 al 18, lo que Jesús les dijo a los fariseos acerca de jurar. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguien jura por el templo no es nada, pero si alguien jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mejor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguien jura por el altar no es nada, pero si alguien jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mejor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El que jura por el altar, jura por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios
y por aquel que está sentado en él. Nuestra promesa debe ser lo suficientemente buena como para cumplirla y hacerla realidad. No debemos jurar por alguien más alto que nosotros. Entonces, ¿por qué Dios juró a Abraham en su nombre? Dios es lo más alto. No hay nadie más alto que Él y puede jurar en su propio nombre como le plazca. Dios le juró a Abraham en su nombre que le dijera, mira, yo soy Dios y cuando te prometo algo, lo guardaré, sepan que soy Dios. Del mismo modo, Dios nos ha prometido que tendremos vida eterna si creemos en su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Sabemos esto por Juan 3:16. De tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y de Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. En los versículos 16 al 18, leemos que Dios se ha comprometido a sí mismo por su promesa y su juramento de que cumplirá su palabra y que lo que prometió será siempre cierto. Dios no puede mentir. Nunca ha mentido y no mentirá. Versos 19 al 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El versículo 19 nos confirma que nuestra esperanza es un fuerte ancla para nuestras almas. ¿Cómo nos lleva a través de la cortina al santuario entero de Dios? Cuando Jesucristo murió, el telón se rasgó por la mitad. ¿Qué significa eso? A través de nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador, ahora tenemos acceso directo a Dios. Podemos orar directamente a Él en el nombre de Jesús. Ya no necesitamos un sumo sacerdote humano para rezar por nosotros. En versículo 20 aprendemos que el Señor Jesús ya se ha ido al santuario más sagrado, a la presencia del Dios celestial para nosotros. Si está sentado a la diestra del Padre y es nuestro sumo sacerdote eterno, siempre intercediendo por nosotros. ¿Por qué se compara al Señor Jesucristo con Melquisedec? Melquisedec era rey y sacerdote al mismo tiempo. Abraham lo respetaba mucho. Del mismo modo, el Señor Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro sumo sacerdote.
Leer la Biblia, orar y amarse unos a otros fortalecerá nuestra fe y construirá o esperará como el ancla de nuestra alma. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Sino aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, hable con un anciano de la iglesia. Acéptelo hoy y su vida eterna comenzará ahora. No esperes. Hoy es el día de la salvación. Amén.